Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos acompañes. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Eugenia Camacho y soy embajadora en México de la Asociación de Mujeres con Historias para Contar. Y les damos la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de En la Adolescencia. El día de hoy me toca a mí, Eugenia Camacho, desde la Ciudad de México, y vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con la identidad en la adolescencia. Nuestros adolescentes, durante su etapa de la niñez, pues tienen una identidad, pero cuando llegan a la adolescencia se la van cuestionando y se tienen que volver a reinventar. El día de hoy nuestra emisión es justo en busca de la identidad. Y este espacio está dedicado a las madres, a los padres y a los educadores de adolescentes que buscamos herramientas de orientación sobre diferentes temas y específicos temas, y por eso nos acompañan siempre expertos y profesionales en la materia. El día de hoy tengo la gran fortuna de que me acompañe Belén Arce Cuesta y permítanme leerles su semblanza. Belén es maestra en terapia sistémico familiar por el Instituto Latinoamericano de la Familia. Es licenciada en psicología especializada a través de diplomados en terapias de juego, terapias de pareja y polaridades semánticas. ¿Cómo estás, Belén? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. No, y aparte me encanta que Belén es joven, entonces ella en su consulta pues atiende muchos adolescentes y los entiende. Entonces, justo cuando platicamos de qué tema podríamos hacer juntas, me dijo, oye, en busca de la identidad, y se me hizo un súper tema. Gracias por acompañarnos, Belén. Muchas gracias a ti. Oye, Belén, ¿qué significa esta búsqueda de la identidad en esta etapa de la adolescencia? Mira, lo primero, es que hay que entender como que, qué es la adolescencia, ¿no? O sea, y desde la parte psicológica, lo que podemos entender de la adolescencia es este cambio de la identidad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando somos niños, la identidad, como lo digo así como súper coloquial, es que nos la prestan nuestros papás. O sea, nuestro contexto, nuestra familia, nuestro colegio, nuestros amigos, nuestros grupos cercanos, nos van prestando una identidad y nos van delimitando quiénes somos. ¿Por qué? Por el simple hecho de decir, ¿cómo ve un niño de 4 años una familia? Pues simplemente va a ver su familia. O sea, es la única familia que puede ver como para saber qué es una familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la adolescencia? Es una época súper complicada, pero siento que no nos paramos un poquito a pensar en realidad el cambio que es. O sea, porque no es tanto los granitos, el cuerpo, o sea, todo lo que nos cambia físicamente es parte de lo que es la adolescencia. Pero de manera psicológica, la adolescencia es un cambio fuertísimo porque es como si nos arrancaran de la nada la identidad que nos han prestado toda nuestra vida y de la nada nos quedamos así, encuerados y tenemos que encontrar una identidad nueva. Entonces sí, empezamos de cero. Y por eso los adolescentes no es que tengan una edad específica, por eso hay gente que empieza a los 13, hay gente que empieza a los 20, porque psicológicamente la adolescencia es cuando te encuentras en un momento en el que dices, oye, hay cosas que funcionan distinto, hay cosas que no son como yo sabía, hay cosas más para aprender, más para cuestionar, más para entender. Y ahí es en donde los adolescentes se nos quedan totalmente perdidos. Entonces, de ahí hay que partir de, por eso es una época complicada, porque están encuerados. O sea, lo que era para ellos una mamá, ahora ven que hay una mamá distinta de lo que ellos saben que es mamá. Que hay el regaño. El regaño es distinto en una casa que en otra. Entonces, desde esas cosas que son chiquitas, se empiezan a formular hay un mundo grande, hay un mundo distinto, y ahí también aparece el tema de no sé quién soy. Y Claro. claro que no saben quién soy, quiénes son, ¿no? O sea, no sabemos quiénes somos en esa época, porque en realidad no tenemos identidad. Entonces, se va formando la identidad agarrando cositas, obviamente, de las que nos quedamos de, oye, pues esto que me dijeron que era, que me prestaron mis papás, que me enseñaron que soy,
sí me queda, entonces este cachito me lo queda, ¿no? Y así es como vamos en este mundo interno tan desorganizado y tan enorme y tan increíble que tenemos dentro de la psicología. Vamos poquitito a poquitito, entendiendo en dónde estamos parados, quiénes somos, y es un proceso para siempre, ¿no? O sea, también es algo padre, porque la búsqueda de la identidad empieza en la adolescencia, pero no se acaba nunca. Nunca se acaba, Belén, qué cierto es, ¿eh? Oye, aquí también, como dices tú, guardo esto tantito que sí me funcionó, que vi que sí es cierto y que sí me cuadra con esta edad que ahora tengo, pero también empiezo a tener un chorro de influencia de Ujú, mis pares, de otras familias, como dices tú, pero la escuela y quiero pertenecer. Oye, ujú. qué buen tema. ¿Cómo podemos los adultos orientar a nuestros hijos durante esta etapa? Lo primero que yo les diría a los papás es tengan muchísima paciencia. O sea, hay como una, pues no sé si moda o como una corriente así como de, es que no seas borrego, es que tú sé quién tú tienes que ser, es que tú encuentra tu propia carácter, es que tú sé distinto, ¿no? Y creo que eso a los adolescentes a veces les impacta mucho. O sea, sean pacientes en el tema de por qué quieren estar todo el tiempo con los amigos. Como bien decías, los pares. Los pares son importantísimos en esta época, porque es en donde nos estamos espejeando. ¿Qué cosas sí, qué cosas no? Qué bueno que mi mamá o mi papá o mi miss diga que es peligrosísimo vapear, pero ¿qué dicen mis pares? Porque ellos son otra generación, ellos no nos entienden lo que nos está pasando. Entonces, Claro. la necesidad de pares es brutal en esta época. No, no, para nada me voy a meter como en el tema así, otra vez, seguramente has hablado muchísimo de todo este tema del COVID, pero algo que creo que pasó también en los adultos y también en los niños, pero especialmente en los adolescentes, fue esta absoluta pérdida de pertenencia. ¿Por qué? Cuando nos aíslan, muchísimos de los adolescentes eran niñitos y de Claro. niños llegaron ya a ser pues, adolescentes a regresar con la misma gente. Pero fue como muy chistoso empezar a ver que se repetía en la consulta. Esta misma sensación de decir, no sé en dónde estoy parada, o no sé dónde estoy parada, ¿no? Y entonces como haciendo una cosa como más global de qué es lo que está pasando, pensé en a lo mejor todas estas pautas que tenemos como de lealtades y de discursos que los hacemos a través de los vínculos. Entonces, la típica cosa de las amigas, ¿no? Y tú sabes cuando tu amiga está de mal humor. No necesariamente te tiene que decir estoy de mal humor, pero ya lo sabes, son como lealtades inconscientes, que eso se nos perdió en el COVID, se nos perdió con el tema del aislamiento. Entonces, los niños, ahora adolescentes, están el triple de necesarios de la pertenencia. ¿Por qué? Porque se quedaron con un cachitito de la convivencia que era a través de pantallas. Y la pantalla no te da la información como te la da un vínculo como cuerpo a cuerpo. Entonces, todas esas como detalles dentro de la comunicación no verbal se nos perdieron. En un adolescente que estamos partiendo de que no hay identidad, ahora imagínate cómo me paro frente a mis vínculos. Si ahora esta amiga que tenía ya no juega a las muñecas, ahora ya escucha Taylor Swift. Y este amigo que tenía ya no, ya se cambió de equipo de fútbol. Esta como sensación que teníamos de cercanía, de estar en silencio, de cada quien estar jugando, de estar platicando, pero ya sabes, de que la Miss diga, hagan parejas y con voltear ya sabes que la otra ya te volteó a ver a ti, el otro ya te volteó a ver a ti. O sea, todo eso que es comunicación no verbal se nos pierde por el simple hecho de no estar en contacto. Entonces, en eso siento como que la identidad pues se preocupa más. O sea, si no pertenezco a ningún lado, ¿cómo voy a saber quién soy? Cuando hablas de pertenencia, ¿nos puedes ahondar un poquito más qué es la pertenencia? Claro, o sea, me refiero como la pertenencia simbólica a decir soy de alguien, ¿no? O sea,
me encuentro en tal. O sea, la pertenencia es de las cosas más importantes en la adolescencia, que en algún sentido muchísimos de los niños lo tienen en cierto momento, o sea, como algo más fácil, a lo mejor como un ejemplo así clarísimo sería el fútbol. ¿No? Entonces, o sea, por eso se vuelven así fanáticos de sus equipos, y, o sea, porque pertenecen a un club, son parte de ese club, o sea, ellos son el América, o sea, si alguien falla ese gol, o sea, le duele en el corazón por esta necesidad de pertenencia. La pertenencia tiene muchísimo que ver con la identidad, o sea, quién soy también tiene que ver de dónde vengo, y de dónde vengo es a quién le pertenezco. Cachitos, ¿no? O sea, ¿quién soy? Pues, o sea, hijo de mi mamá, hijo de mi papá, nieto de tal, parte de tal lugar, tal religión, tal raza, tal, o sea, todo eso nos da sentido de pertenencia. En la adolescencia hay un absoluto necesidad de pertenencia por el hecho de no tener la identidad clara. ¿Qué les puedo decir a los papás? Es normal. Es normal que ahora tu niño que era un calladito, no sé qué, ahora está escuchando una música espantosa. Bueno, a lo mejor y necesita ver si pertenece o no pertenece a los fanáticos de esa área de la música. Oye, Belén, ¿y la pertenencia los reafirma? Nos reafirma, claro, nos contiene. Si a los adultos nos contiene, nos reafirma. Lo que pasa es que como adultos muchas veces ya tenemos como en constante o establecidas nuestras pertenencias. Entonces, por eso no nos daña tanto, porque ya pasamos esa como escalones de decir en dónde pertenezco, a qué grupito pertenezco, ¿no? Es que no pertenezco al chat de WhatsApp. O sea, es como cosas, obvio, lo importante sería como la pertenencia simbólica, la pertenencia interna, pero ¿en dónde se pone? Pues en diferentes áreas. Pertenezco a un equipo, pertenezco a un club, pertenezco a una sociedad, pertenezco a una, que somos fanáticas de esta artista, pertenezco a este grupo que se maquilla, Y es muy importante. pertenezco. Oye, Belén, ¿qué podríamos esperar que sean conductas normales en la búsqueda de la identidad de nuestro adolescente? Por supuesto, el mal humor. Por supuesto, los mood swings, ¿no? O sea, el sentir con todo muy exagerado, el que es que me equivoqué y todas hoy iban vestidas de rosa y yo no. Es que todos los de mi equipo tienen estos tacos y yo no. O sea, esas sensaciones que sean chiquititas les puede generar una absoluta angustia, estoy perdido, tuve el peor día. O sea, estas como cosas como un poquito exageradas, como, bueno, nosotros las percibimos exageradas, para ellos es muchísimas veces real. Eso podría ser como bastante común. En la búsqueda de la identidad también está la búsqueda del físico, la búsqueda del cuerpo, que de mala suerte, ¿eh? Nos pasa al mismo tiempo que justo cuando te quedas sin identidad, te cambia un poquito el físico o mucho el físico. Entonces, esta sensación de estar viéndose todo el día en el espejo, de estoy horrible, de engordé, de enflaqué, de por qué no tengo esas piernas, por qué el pelo no lo tengo de tal forma, por qué mis cejas son distintas a las de mis amigas. O sea, es esta parte como de que como nos empezamos a comparar mucho, nos comparamos desde la diferencia. Entonces, la mente también necesita encontrar cosas que sean como similares o inventarse cosas similares. Entonces, es esta parte como de encontrarte distinto y que lo distinto es negativo, porque lo distinto en esa época muchas veces significa no pertenecer y esto da mucho miedo. Entonces, ¿por qué todos mis amigos tienen el pelo lacio y yo chino? Una tontería que dices, este niño nunca le había importado eso. Bueno, pues a este adolescente le importa muchísimo, porque tal vez eso en su mente significa no soy igual a los demás y por eso no voy a pertenecer. No hay que olvidar esta parte de la adolescencia que se ensimisman. O sea, están volteando a ver todo el tiempo ellos mismos, ellos mismos, ellos mismos, ellos mismos. Entonces, con mis adolescentes siempre les digo, es que imagínate querer entender qué le está pasando al otro cuando estamos en un grupo donde cada quien se está viendo a uno mismo. Entonces, te preocupas muchísimo de qué está pensando tu amiga, pero tú te estás volteando a ver a ti.
Entonces, si tu amiga también se está volteando a ver a ella misma, es difícil generar vínculos, porque todos están muy ensimismados por este mismo miedo a decir no sé quién soy. Oye, escuchándote hablando de las comparaciones, ¿qué tan doloroso puede ser? No quisiera usar el término dañino, pero ¿qué tan doloroso puede ser para un adolescente estarse comparando en primera, bueno, con los pares, como dices, y más si es escuela de puras niñas o puros niños, ¿no? Mm. Creo que cuando van en una escuela mixta o salvo lo que tú me digas, es un poco más llevadero. Pero ¿Sabes qué he esta visto? comparación, Que ¿cómo? igual en esta época se cierran mucho con o sea, ¿A su grupo? sí. Y la comparación, o sea, algo que les recomiendo muchísimo a los papás es que los ayuden a pensar más allá. Entonces, es que qué horrible, porque todas tienen el pelo güero y yo lo tengo café. Y entonces poderle decir, mira, pero todas tienen, me da igual, todas miden más o menos lo mismo y tú mides más o menos lo mismo que todas. O sea, también encontrarles las cosas en las que sí pertenecen, ayudarlas o ayudarlos a abrir un poquito más este círculo, ¿no? O se comparan justamente en lo negativo. Si de todo ella o él se siente así como muy entero la cara, por ejemplo, pero justo tiene un grano, entonces se va a fijar en el grano. Entonces, Claro, recordarlo también a compararse y ayudarlo también a compararse en las cosas también positivas o en las cosas que gana, ¿no? O sea, es que yo soy la que más lento corre. Bueno, pero eres la que más bonito pinta. claro. ¿No? Hacer como estas comparativas que les abran un poquito, los puedes sacar de crisis momentáneas. ¿Va a pasar otra? Sí, Sí. hasta, o sea, pero casi como en el momento, ayudarlos mucho en eso, ¿no? Entre los mismos hijos, porque además a los pobres papás también les toca que en la misma etapa todos son adolescentes. O uno está o uno está en adolescencia y el otro está medio saliendo, pero todavía está. Entonces, es que ¿por qué a mi hermana la ayudas en no sé qué? Es que ¿por qué a mi hermano tal cosa? También ayudarlos a decir en qué estoy poniendo atención a ti. Otra cosa importantísima es que en el cambio de la familia, no nada más los niños se convierten en adolescentes, sino que los papás, al cambiar de etapa, también están en un duelo de vivir el ser papás de niños chiquitos. Y eso como papás, como pareja y como individuo es diferentísimo. Es diferentísimo para la mamá ser necesitada por un niñito para darle de comer o prepararle su lunch, a que para un adolescente y que la forma en la que seas necesitada es que desquiten tiempo y mal humor. Cambia toda la familia cuando cambia la etapa de una persona de ser niño a ser adolescente. Y eso, o sea, Claro. es una explosión completa que también muchas veces a los papás les digo, sí, tu hijo a lo mejor tiene ratitos insoportables, pero ¿qué está pasando con ustedes? También tú a lo mejor como mamá cambió muchísimo tu chamba de maternidad. Al papá le cambió muchísimo la chamba de paternidad, al hermano, a la hermana, o sea, entre ellos mismos a lo mejor se quedan hasta sin mi equipo de toda la vida, que era mi hermano o mi hermana, ya ahorita no me llevo nada. O me dejaron solo, o me dejaron sola, o ellos crecieron y yo todavía no. O hay todos son Claro, adultos menos yo que soy adolescente, o soy el único adolescente en mi casa. O sea, todas estas dinámicas familiares tampoco son solamente el adolescente está insoportable. O sea, yo como mamá y como papá y como familia les diría como, intenten ver un poquito más amplio. ¿Qué está pasando en toda la familia? ¿Qué pasó con nosotros como pareja? O sea, muchas veces los acuerdos en la paternidad quedan un poquito más claros cuando son niños. O ya te guameaste hace 7 años o hace 8 años y luego todo fluyó de una manera porque ya estaban los acuerdos claros. Los acuerdos tienen que cambiar en los papás cuando son adolescentes. Y no porque tengan que cambiar, porque los van a obligar a cambiar, porque las necesidades van a ser distintas. Entonces, como papás, en la parte de pareja, ¿qué nos está faltando? En la parte de paternidad, ¿cómo hacemos estos nuevos cambios? ¿Quién va a ser a veces el que entra? No hay que ser, o sí hay que ser, siempre tú eres el bueno y yo soy la mala, yo soy la buena y tú eres el malo. O a veces y a veces, oye, estoy muy cansada hoy, te toca. ¿Quién va a poner los límites? ¿Cómo vamos a poner los límites? Los límites tienen que estar en conjunto de los dos, ¿no? Todo eso ayuda también a los adolescentes
a encontrar su identidad, porque ¿qué pasa? También la familia cambió. Entonces tampoco ayuda a tener una identidad, porque la misma identidad de la familia ahora es distinta. Entonces, la paternidad de mis papás es distinta, no ayuda a mi identidad. La identidad de mi familia es distinta, no ayuda a mi identidad. Y yo estoy perdida o perdido como adolescente en mi propia identidad, podemos ir ayudándolos construyendo nosotros lo que nos toca por fuera. Oye, Belén, eso eran las conductas que podemos esperar, pero también hay conductas que como padres nos deben de empezar a poner foquitos rojos de Ujú, que esta crisis de identidad de mi adolescente ya está pasando de ser de me estoy encontrando a ponerse un poco más serio y tengo que prestar atención. Y tú hace rato mencionaste la comunicación verbal, pero también ujú, la no verbal. ujú. Eh, Creo que, o sea, cada mamá y cada papá en esta nueva etapa de ser a lo mejor papás ahora de adolescentes, en la que también son nuevos, eh, foquitos rojos. En primer lugar, antes de empezar al foco rojo, me metería un poquito a que las mamás y los papás eh, se permitan como el tema del fracaso, ¿no? O sea, el tema de no hice bien esto, en esto me equivoqué. ¿Por qué? Porque es una etapa nueva. Entonces, hay como mucha resistencia muchas veces de las mamás y de los papás de no ver cuando hay un foquito rojo por el miedo a me estoy equivocando yo. Y por el otro lado, una sobreexigencia al adolescente de hazlo todo perfecto porque si no me estoy equivocando yo. Entonces, foquitos rojos, yo me pararía en la línea del sufrimiento. ¿Qué tan mal crees que le esté pasando? O sea, un poquito mal, todo el día se ve en el espejo y se dice, es que no, y es que ¿por qué tengo la cara así? Y es que mi cuerpo me hubiera gustado de tal forma, es normal. Que la veas que sufre por su cuerpo, no es normal. Que está de repente llega y el drama de las amigas, pero luego la ves que pasa el drama y tiene momentos bonitos, es normal. Si está, o sea, pasa el drama y sigue sufriendo, no es normal. Es normal que estén ensimismados, que no le quieran contar a los papás, súper normal. Que tu hijo cambie, o sea, que lo sientas como que está, como que ya no lo reconoces en nada, tal vez no es normal, ¿no? O sea, normal lo pongo como común, como, o sea, no tanto como de algo que tuviera que pasar o como una estructura, una rigidez o una forma en la que tendría que ser, pero en el lineamiento de lo que los papás, que son, pues ahora sí que los expertos en sus hijos, cuando ves que algo se está saliendo como muy exagerado. Y otra cosa que siempre les digo es, apóyense en sus colegios. O sea, las mises y las maestras, los psicólogos, toda la gente que está ahí está acostumbrado a ver muchísimos adolescentes y a entender en ese grupo qué no está haciendo la norma. A lo mejor todos traen el tema del vape, pero ninguno trae el tema de la marihuana. Tu hijo está saltándose la norma. A lo mejor todas traen el tema del cuerpo y se están viendo en el espejo, pero tu hija no, no habla en todo el día. Eso se está saliendo de la norma. Entonces, los grupos de los adolescentes nos dan mucha información de qué está haciendo como algo característico de la edad de ese grupo, en esos adolescentes, en ese colegio, en ese grupo de amigos, a que se sale de la norma. Entonces, apóyense muchísimo en los colegios porque pues ahora sí que son los expertos en ver muchos adolescentes al mismo tiempo y en ese grupo en específico. Oye, ¿y qué conductas ya rayarían a que yo me preocupe como mamá y diga, esto ya se me sale de las manos, necesitamos ayuda profesional? Bueno, por supuesto, los trastornos de alimentación son muy específicos en esta edad. Se puede, bueno, yo como desde donde lo trabajamos mucho, es claro que cuando no hay una identidad, te cuesta muchísimo trabajo como pensar en un cuerpo que no fuera perfecto o en un físico que no fuera perfecto. Y ahí es en donde las exigencias se nos disparan. Y por otro lado, están en la época del miedo a crecer y los trastornos de alimentación en un sentido, digo, no se trata de eso, pero la plática de hoy, pero
la gran mayoría de los casos hay un miedo a crecer. Y en ese miedo a crecer, el trastorno de alimentación lo que hace es regresar a la familia a tratar al hijo o a la hija como si fueran chiquitos. Ay, qué Entonces, interesante. el trastorno protege físicamente, pues tú piensas en un cuerpo, en alguien con un trastorno de alimentación, por ejemplo, de la anorexia, y lo que hace es regresar a un cuerpo de niñita. O sea, se pierde el pecho, se pierde la cadera, o sea, y en concreto, pues se pierde muchas veces la menorrea, ¿no? O sea, que sería lo que me convirtió en mujer. Sí, sí. Entonces, todas estas conductas muchas veces lo que están haciendo es buscar una regresión a quiero mi familia como cuando era chiquita, quiero mis problemas como cuando era chiquita. Y hay veces ahí en donde los papás, obviamente desde todo el inconsciente del mundo, pero también dicen, quiero regresar a cuando era chiquita. Y entonces, de alguna u otra forma, todos en la familia eh, ponen su granito de arena para mantener al trastorno. ¿No? O sea, el tema, por ejemplo, de las cortadas está súper como común en esta época en donde se hacen como rajaditas. También lo vería como un poquito rojo. ¿Cómo Eh, rajaditas? ¿Cómo que rajaditas? A ver, explícanos un poquito. sí, hay como una tendencia que se llama cutting, que tal cual se cortan en áreas en donde no se ve. Entonces, pues a lo mejor puede ser abajo de la axila, por la ingle, y hay muchos adolescentes que lo hacen en esta área también como de los brazos, en las piernas, en las pantorrillas, en los muslos. No con la idea para nada de quitarse la vida ni de lastimarse como de una manera peligrosa, pero sí de poner ahí el dolor que sienten, es como una forma de la mente así como de convertir el dolor emocional en físico. Entonces, cortadas, también hay que buscar ayuda. Eh, Arranques espantosos de enojo, hay que buscar ayuda, porque muchísimas veces el enojo, en los hombres sobre todo, la tristeza en los hombres, muchísimas veces por todo este tema de rol de género, como sale es a través del enojo. Pero las niñas también, las mujeres también, las adolescentes también, cuando sea como muy exagerado. Violencia, ¿no? O sea, cuando veas a lo mejor que se pasa un poquito de lanza con la hermanita, cuando la ves que está como súper agresiva con alguien que como que no era así, ahí también hay que revisar mucho. Porque muchas veces un tema de violencia se repite la violencia, ¿no? Entonces ahí también yo diría como foquito rojo. Otro foquito rojo podría ser un silencio absoluto. O sea, que no la veas o no lo veas, o sea, que no quiera hablar contigo, puede ser súper doloroso para los papás, no necesariamente es foco rojo. Pero que la veas o lo veas en su cuarto hablando con alguien o en el chat hablando con alguien. Por supuesto, gente que conozca, ¿no? Pero cuando hay como se está relacionando con nadie, también foquito rojo. ¿Qué otra cosa podríamos pensar? Bueno, por supuesto, todo el tema de las conductas alimenticias, que me imagino, bueno, que esconda la comida, que al revés se esconda para comer. Si es una vez o de repente o quiere comer menos, no necesariamente estamos hablando de un problema, sería poner atención. Y cuando es recurrente, súper foco rojo. En cuanto a esta búsqueda de la identidad, Belén, aunque sea no muy profundo, pero también muchas veces empiezan a cuestionarse si su orientación sexual, si estoy en mi Sí, cuerpo, no estoy en mi cuerpo, ¿no? Eso también yo creo que puede ser un foco rojo, ¿no? Como qué conductas empezaríamos a ver que dijeras, necesitamos ayuda. otra cosa importantísima justamente de la orientación sexual es que cuando, cuando volvemos como a empezar de cero con esta parte de la identidad, hay muchísima gente que se cuestiona también el tema de la orientación sexual. Entonces, ¿qué pasa y por qué también hay veces que es como tan confuso? Porque también las hormonas apenas están desarrollándose las sexuales. Entonces, es normal que
si antes tu amiga, siendo mujer, te abrazara o lo que sea, pues tú la abrazaras de regreso y te diera exactamente lo mismo. A lo mejor ahora si tu amiga te abraza y tu amigo te abraza y tu primo grande te abraza, hay ciertas reacciones en el cuerpo. Los sueños, ¿no? O sea, toda la parte de donde sale como todo el deseo. Entonces, hay muchísima confusión entre que el deseo delimite directamente la orientación sexual, ¿no? La orientación sexual, bueno, para mí sería como grandísima y también es como muy cambiante, o sea, no cambiante en el sentido como ahora de niñas, ahora niños, ahora, o sea, no necesariamente estoy hablando de eso, pero pues te vas construyendo, o sea, conforme tú entiendas quién eres, vas a ir entendiendo quién te gusta. Entonces, en este momento de la vida en donde todo es confuso y todo cambia y todo va como dando bandazos, la orientación sexual también puede ser un tema de mucho sufrimiento, em, sea como sea. El tema, sea duda, sea lo que sea. Eh, yo también le platico mucho como con los adolescentes y con los papás ya en consulta, no así como tema tan en general, porque cada caso es muy específico, como espérate, o sea, calma, respira, ahorita todas las emociones son súper fuertes, todos los deseos son súper fuertes, en esta sensación de lo que hablábamos antes del comparativo, muchísimas niñas y muchísimos niños confunden el quiero ser como ella o quiero ser como él con me gusta ella o me gusta él. Entonces es como, baja, aterriza, no tienes que tomar decisiones ahorita, no tienes que decidirte ahorita como un fijo en este momento del mundo. Calma, o sea, es que me gustan las mujeres. ¿Cuál mujer? ¿No? O sea, ponle primero un específico, es que me gustan los hombres. ¿Cuál hombre? O sea, por ejemplo, en mi caso, pues digo, soy ¿cómo se llama? No es que me gusten todos los hombres del planeta, ¿verdad? O sea, a ti pues me imagino tampoco. O sea, entonces Sí, es, claro. es ir delimitando poco a poco, pero en los adolescentes, como todo es polarizado, porque justamente están en un tema de escisión. O sea, la enorme herida de los adolescentes se llama la escisión. Entonces, no pueden integrar, no pueden decir, mi mamá, la que me regaña, es la misma lindísima que me cuida. Entonces, o eres la más maldita del mundo o eres la divina que lo proteges. La amiga es la peor amiga del mundo porque no me contestó el mensaje o sea, es que es la perfección humana, mi amiga, porque tal cosa. Entonces, en esta polarización, también ellos mismos están polarizados. Entonces, ¿qué es para mí como la adolescencia, el proceso de la adolescencia? Ir poco a poco integrándome, integrando al otro y siendo integrado por los demás. Oye, y en esto de las comparaciones, digo, ya hablamos de que se comparan con los pares, pero qué fuerte puede ser también la comparación a la gente que sale en las redes. Sí, O caray. lo aspiracional que estabas diciendo ahorita, ¿no? También tenemos a las redes. ¿Qué nos puedes hablar de esta comparación y de lo doloroso que puede ser para ellos? Yo, el tip que siempre doy, y se los juro que este sí no me falla, es las redes son para presumir, no para que te presuman. Entonces, el día que tú estás de buenas y tuviste un plan súper cool y fuiste a desayunar el smoothie, no sé qué, ese día presume tu desayuno. No vas a presumir tu cereal con leche rápido encima de la cocina, ¿no? Entonces, siempre les digo como, antes de abrir una red social, o sea, antes de agarrar el celular, ¿en dónde estoy parada? O sea, hoy estoy muy vulnerable para que me presuman, no agarres la red social. O sea, si justo cortaste con el novio, ¿qué crees que vas a ver en las redes sociales? ¿A todas las niñas que justo cortaron con el novio? ¿Todas las que cortaron con la novia? No, ¿verdad? Vas a ver puras parejas. Entonces, el día que tú estás viendo las redes sociales, ¿cuándo puedes usar las redes sociales? Cuando estás creyéndotela muy para presumir o cuando estás en un día normal en el que puedas ver, puedas convivir, pero que no te abrume lo que presumen los demás, ¿no? O sea, porque esas son las redes sociales, las cosas que presumimos. Entonces, si tú estás en un día fatal,
en la hormona fatal, en un día de crisis máxima porque lo que te haya pasado siendo adolescente, y te metes a ver todo lo que toda la gente te está presumiendo, pues por supuesto que te vas haciendo de este tamañititititititito. Si y entonces es como si tú estás con las amigas, carcajeada, con los amigos, carcajeado, en un plan, pasando la bombísima, en realidad no importa lo que te estén presumiendo porque tú la estás pasando bien. ¿Qué es lo que nos pasa con las redes sociales? Lo solemos usar exactamente al revés. Cuando no tengo plan, uso las redes sociales y ¿qué es lo que voy a ver? Puros planes. Cuando estoy sola en mi casa y acabo de tener un atracón espantoso, me voy a meter a las redes sociales y ¿qué voy a ver? Pura comida healthy, puro cuerpazo, puro gente haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, esos momentos no son para ver redes sociales. Pero claro, como los momentos difíciles, los momentos de soledad, los momentos de abandono, los momentos de rechazo, todos esos momentos es en donde no nos eh, queremos voltear a ver y para evadir agarramos la red social. ¿Y qué es lo que nos hace? Nos hace la vida el triple de red. Porque vamos a estar viendo en comparativa de nuestra propia herida, del momento circunstancial de esta situación que estoy viviendo, toda la perfección de todos los demás menos yo. Y justamente aquí, fíjate, tocas tú un tema muy importante, la autoestima. Con esta crisis de identidad, con este sentimiento o sentido de pertenencia, ¿cómo está la autoestima? Que te juro que hasta me atrevería a decir que es un momento de la vida que no hay autoestima. Te la prestan por ratitos, te la prestas, la tomas por ratitos prestada. Poco, o sea, entonces por eso también todo es tan ambivalente, porque no te sientes, o sea, como no sabes quién eres, pues no te puedes dar un valor a quién eres. Por eso es como una etapa tan vulnerable, pero también tan linda, porque estamos hablando como todo, de todo lo negativo, pero también me dicen muchísima gente como, ¿cómo puedes trabajar con adolescentes? Me fascinan, o sea, es la oportunidad de, ¿qué quieres en la vida? O sea, Exacto, apenas justo. vas a empezar con todo. Y sí, o Ujú. sea, estamos en un proceso. Esta otra cosa también es un gran tip. No necesariamente tienen que acercarse a un psicólogo o una psicóloga cuando hay un problema. O sea, tengo cada vez más, gracias a Dios, como adolescentes que vienen a decir, es que quiero en esta época acompañarme, mamás o papás que dicen, oye, es que la veo medio así, no le veo ningún foco en nada, pero quiere pasar esta época en ayuda, en compañía, en contención. Y entonces se van como descubriendo, y ni siquiera nada más en adolescentes de 13, ¿no? O sea, pero en esta enorme transformación hacia la adultez, que a lo mejor hasta los 26, 25 años seguimos, o digo, hay gente que también a los 50 sigue como luchando con partes de la adolescencia. Esta búsqueda de la identidad, muchas veces acompañada de alguien o acompañado de alguien, se hace mucho menos angustiante. Entonces, no necesariamente es ayuda profesional cuando veas un problema, sino si te lo pide, si hay oportunidad, si lo que sea, también es un momento en donde, pues, alguien de tu confianza que pienses parecido, que haya como temas así, puede hacer como todo este proceso de la adolescencia más Llevadero. llevadero. Sí, porque los juicios que se manejan de acuerdo a las experiencias pasadas, pues es lo que hace que emitamos el juicio aquí y ahora de la autoestima, ¿no? En función a todo lo que seamos el día de hoy es lo que vamos a decidir ir construyendo en un futuro. Entonces, este tema de la autoestima en la crisis de la identidad y la formación de la nueva identidad, de pasar de la dependencia a la independencia de papá y mamá a soy independiente y enfrento mi etapa de adultez, sí es algo en que
mamá, papá, educador, hay que poner mucha atención. Oye, ¿y qué me puedes platicar justamente? Identidad y autoimagen. Pues mira, un poquito de lo mismo. Como no saben, bueno, no sabíamos, no saben ellos quiénes son, hay un tema como de la autoimagen en donde no sabes a quién estás viendo en el espejo. Y además hay como una idealización por esto mismo de las polaridades, de es que yo quiero ser, o sea, la Belén, pero la perfecta de hasta allá como yo me la imaginé, ¿no? Y entonces en este proceso también hay que ir como acercándonos a la realidad, o sea, qué cosas sí, qué cosas no y hasta dónde, ¿no? O sea, una cosa es decir, oye, quiero no, es que la autoimagen y el que no sé qué, y el que me siento que mi brazo está horrible. Ok, ¿qué piensas que podría mejorar de tu brazo? ¿No? O sea, si lo que querías era que midiera 40 centímetros más, ¿qué crees? No va a pasar. O sea, dentro de las cosas de la autoimagen, ayudarlas o ayudarlos a que sean realistas. Si mides 1,90, no, nunca en tu historia de la vida vas a poder medir 1,60. O al revés, ¿no? O sea, si tu peor tema del mundo es que querías unas piernas larguísimas, pues ¿qué crees? No las vas a tener. ¿Qué sí puedes tener de tus piernas que no te gustan? O sea, como tampoco en este tema como de, o sea, bueno, desde mi punto de vista, así como es que todos tienen que aceptar todo de ellos mismos. Pues la verdad es que a nosotros no nos pasó. O sea, y también había cosas de ti misma que no te gustaban en la adolescencia y hay que ser empáticos también como, con nuestros adolescentes a dejarlos descubrir qué les gusta y qué no les gusta. Y si les gusta todo de ellos, qué increíble. Pero si no les gusta todo de ellos, ayudarlos como a ese punto realista de hasta dónde vas a poder cambiar eso que te gusta o que no te gusta de ti. Si una niña o un adolescente dice, no, pues es que quiero pesar 30 kilos, es que, ¿qué crees? No vas a pesar 30 kilos. ¿Quieres bajar 2 kilos en un mes? Ah, mira, tal vez esta es una buena forma en la que puedes cumplir tu objetivo. Entonces, ayudar a los adolescentes que aunque ya a veces hablan y piensan como adultos, no son adultos, ¿no? Claro. Entonces, ayudarlos como a ampliar esta solución de problemas, aterrizándolos a una realidad. Quiero de hoy a mañana a aprender francés. Es que no vas a aprender francés de hoy a mañana. O sea, ¿qué sí puedes hacer? Aprenderte los números. Claro. Los objetivos que sean claros. Eso es algo que los adolescentes, es importantísimo lidiando con los adolescentes, en cualquier área. O sea, los objetivos tienen que ser súper claros, porque cuando tienen objetivos claros, también tienen límites claros y los límites contienen. Fíjate que yo siempre, ahora sí que yo, acá en mi consulta, siempre cuando trato con adolescentes, a ver, metas diarias, Ujú. metas semanales, metas o mini metas. Una mini meta es en lo que vas a dividir tu meta. Ya Ok. pueden ser diarias, que es los hábitos, y justo con la disciplina y la estructura ya te pueden llevar a una meta a un mes, por ejemplo, ¿no? Como Ujú. dices tú, las clases de francés. Ok, esta semana, hoy, los números. Mañana, las letras. Pero, ¿qué crees? Para el mes, ya puedes la palabra. Y sí, Exacto. me parece muy atinado que digas realista, Realistas, porque realista. pobres, tío, de repente, pues en sus polaridades se imaginan unas cosas de hasta acá y hasta acá, y la autoimagen y la percepción en el espejo también es así de polarizada. O sea, así como puedes ver a un adolescente o a un adolescente viéndose en el espejo así enamorado de sí misma o de sí mismo, a los 5 minutos la puedes ver llorando diciendo qué es lo que estoy viendo. O sea, todo el tema de la dismorfia corporal es fuertísimo en la adolescencia. Porque con que el pantalón no haya quedado como te imaginaste, ya verdaderamente lo que ven puede ser una cosa como espantosa y ya se empiezan a ver pues todo el polo negativo, porque como no están integrados, y en ese segundo la autoimagen se te puede ir al piso. Ahora, ¿qué les puedo decir a los papás? Es normal que pase algunas veces. O sea, tampoco se asusten porque una vez la ven llorando en el espejo, pues pobrecito, pobrecito, pero va a pasar.
Si todos claro. los días ves que está en un sufrimiento espantoso, o lo ves en un sufrimiento espantoso, pues entonces sí, ahí ya o sea, sería como foco rojo. Oye, Belén, eh, ¿qué tanto en la identidad? Bueno, sé que es básico los pares, ¿no? Pero se me fue hace rato que estábamos tocando los focos rojos. Ujú. Cuando ves las amistades o la socialización, ¿qué tan importante es también que tú los tengas en tu casa para que puedas ver como mamá y papá, que no nada más esté tu hijo yendo a casa de, sino también estén aquí en mi casa para que yo pueda ver con quién te estás llevando justamente en esta búsqueda de la identidad, porque van como permeando cosita de él, cosita de ella y todo, y se lo van integrando a su propia identidad. ¿Qué tan importante es que tú como mamá también los tengas ahí en tu casa? Mira, no creo que necesariamente tenga que ser así, idealmente sí, pero entiendo que hay circunstancias o situaciones en las que no se puede, pero sí hacer equipos. O sea, a lo mejor hijo, como mamá o como papá decir, qué flojera, pero hay que conocer a los papás de Juanita. Hay que invitar, vamos los adultos a cenar, vamos un día a conocer a las familias, ¿no? O sea, es esta como parte un poquito más allá de quién va a estar al cuidado de qué. Idealmente también muchísimas veces no se puede y tampoco estoy pensando como si no lo haces lo estás haciendo mal porque hay muchísimas situaciones en las que no se puede, pero cuando los grupos de los papás se ponen de acuerdo, se ahorran todos los problemas del mundo. O sea, Sí, cuando es se muy logra en ese importante. sentido decir, ¿cuánto les vamos a dar a nuestros hijos o a nuestras hijas los viernes? O sea, si en un grupo todos dicen 100 pesos, perfecto los 100 pesos. Si unos dicen 8,000 pesos, pues los 8,000 pesos, pero Claro, más o menos todos tienen como en el mismo, más o menos en el mismo lugar. Más o menos a qué hora vas a dejar a tu hija. No, pues no es lo mismo que tú seas la única que dejas a tus hijos a las 7 de la exacto. noche y todos los demás están yendo a la 1 de la mañana. Es que te va a salir del grupo, ¿no? O sea, entonces tú ir como volviéndote a formular cuáles van a ser las reglas. Los grupos de papás, si podemos ponernos de acuerdo sería ideal. Platicar, tampoco es como una junta de asamblea de pelea de los papás para ver cuál va a ser, o sea, obviamente cada papá y cada mamá van a tener sus propias reglas, ¿no? Pero Ah, sí, y más o menos pueden dar así como cláusulas generales. Nosotros no permitimos alcohol en esta casa, nosotros permitimos esto de alcohol, vape sí, vape no. O exacto. sea, como más o menos, y los mismos papás decir, bueno, mira, nosotros, ¿por qué no? Si fuman vape, nos vamos a hacer mensos porque tal cosa. Ok, o sea, cada mamá o cada papá tiene sus propias reglas. Intentar, pues un poco como sondear, no es tanto como que, Homogeneizar, ¿no? Sí, sí, ajá, no exacto. es como yo, Belén, quiero que ahora todas las mamás del grupo de mi hija y de mi hijo hagan lo que yo digo porque yo pienso que estoy bien. Más bien como ampliar esta forma de tus reglas y de tus cosas y en comparación con los otros papás, ¿cómo estás? Para ir como a lo mejor teniendo como acuerdos tanto con tu adolescente como con las pláticas con las demás mamás y papás. Claro, y sobre todo que es la gente con la que se están relacionando, ¿no? Entonces sí, yo sí considero es importante tener una plática y saber con quién se lleva mi hijo o mi hija, ¿no? Oye, Ujú. Belén, ya para acabar, dentro de tu expertise, de lo que tú ves en consulta, ¿qué consejo nos puedes dar a las mamás, a los papás y a los educadores de estos adolescentes durante esta etapa de la formación de esta nueva identidad, de este reconocer, o sea, me vuelvo a conocer? El primer consejo sería, este es para los papás, los educadores me imagino que un poquito ya lo tienen como más claro, pero ¿cuál es nuestra expectativa? O sea, cuando cambia la familia, porque la familia ya no es de niños, sino ya es de una familia con adolescentes, ¿qué esperan los papás de ese adolescente? ¿No? O sea, muchas veces como ni siquiera se lo cuestionan,
hay a lo mejor como también mucha exigencia o muchísimo miedo o muchísima perfección o cualquier cosita que salga ya está explotando el problema. Entonces, como mucha paciencia y empatía de los papás, pensándose primeros en cómo piensan que van a ser mamás o papás de adolescentes, qué se espera de ellos como mamás y papás de adolescentes. Y desde ahí ir partiendo a qué estoy viendo en mi adolescente. Pero primero voltearse a ver a ellos mismos. O sea, porque es una época bien difícil también para los papás. También implica que ya crecieron. Sí. También También, implica exacto. que, Sí, o sea, pues obviamente si tu hija o tu hijo ya tiene 17 años, pues significa que tienes más 17 tú. Entonces, ¿qué otras cosas van a pasar en tu vida? Si ya no vas a tener tanto cuidado, que si vas a poner el tiempo, ¿en qué vas a poner el tiempo? ¿Cómo vas a usar todo esta falta de necesidad que van a tener sobre todo las mamás pasa? Ese consejo lo pondría muchísimo, mucha paciencia, mucha empatía, que no se vuelva la familia adolescente, es otra cosa que siempre justo es lo recomiendo. que te iba a decir. Muchas veces nosotros los adultos nos relacionamos con nuestro adolescente, pero desde nuestro adolescente, cosa que nunca sale bien. Literal, o sea, mamás y papás escojan sus peleas. O sea, mil veces, que, de verdad, o sea, si sabes que a tu hija, a tu hijo le está costando muchísimo trabajo algo súper importante como la falta de respeto, no lo regañes por agarrar el cuchillo ahorita, ¿no? O sea, Claro, sí, sí. o sea, Ujú. no junten todas sus peleas. O sea, como, ¿qué quiero trabajar ahorita con mi adolescente? Dentro de lo que más creo que le va a aportar menos sufrimiento a su vida y enfocarnos en eso. O sea, si nos queremos enfocar en todo lo de todo el adolescente, más los malos modos, más la educación, más las faltas de respeto, más el autocuidado, más, o sea, se vuelve un caos. Y la familia se vuelve adolescente, los papás se enganchan con los hijos como si fueran adolescentes juntos, o les vale gorro, ya haz lo que quieras, o una severidad absoluta, pues aquí el que manda soy yo. Entonces, es un poco como replantéense otra vez la jerarquía, papás, hijos, siempre tiene que ser así, es la forma en la que más contención hay y es la forma en la que funciona la familia. La autoridad, una autoridad clara no es lo mismo que una autoridad severa, pero tiene que ser clara. Y las reglas, explíquenle las reglas a los puertos, muchas veces ni saben. O sea, muchísimo, y plantéense cuáles son las reglas, ¿no? O sea, en las típicas cosas que de repente las mamás te dicen o los papás como reglas que, o sea, ¿eso por qué? ¿No? O sea, ¿cuál es esa regla? ¿Cuál es el sentido de esa regla? Primero cuestión, no que se las tengan que explicar siempre a todos sus hijos, o sea, muchas veces la regla y se acabó, pero sí primero formúlense cuál es esa regla y por qué no está bien esa regla. O sea, no copien las ideas que traían es que a mí mi mamá me dijo que no se debe de comer con la pierna cruzada, entonces descruza la pierna. ¿Es en serio que se te hace importante o no se te hace importante? Entonces, ¿cuáles son las reglas en la casa? Las reglas son para protegernos. O sea, las reglas sirven para proteger el cuerpo, para proteger la mente, para proteger el tema social, para proteger todo en todos los sentidos. Entonces, hay reglas que son obsoletas, quítalas. Hay Sí, reglas, actualiza. necesidad de reglas nuevas. Por favor, aterricen muchísimo las reglas nuevas. Oye, Belén, y ahí hablando de nuevo, también las creencias, actualiza tus creencias, porque justamente a veces nos hacemos de creencias limitantes, heredadas, pero de generaciones eh, antes, que ya no vienen al caso ahorita, y justo lo queremos imponer metiéndole presión a nuestro adolescente. Exacto. Entonces, como que cuestiónate, por eso empezaba con, como pareja, como papás, ¿cuáles van a ser las reglas? ¿Qué es lo que queremos para nuestro adolescente? O sea, primero tener claro como mamá y como papá, ¿qué te preocupa? ¿Qué lo quieres cuidar? ¿Y qué cosas se te hacen obsoletas? ¿Qué cosas se te hacen más importantes que nunca? Y esas que escojan, no las suelten. Y explíquenlas bien, y explíquenlas claro, y explíquenlas, acuérdense, súper aterrizado, los adolescentes todavía no tienen bien claro el tema de los símbolos. Entonces, las reglas tienen que ser concretas. Volvemos siempre, cada emisión volvemos a la importancia de la comunicación entre los Sí, padres y los hijos, ¿no?
Y primero entre los padres, aunque estén separados, no se soporten, se maten, se odien, de verdad no sabes la cantidad de terapias padres que hemos tenido que les decimos terapia de paternidad, no de pareja, Claro, sino de exacto, paternidad. sí, es Y diferente. son terapias padrísimas que les ayudan muchísimo a toda la familia. O sea, estén separados, vueltos a casar, no se hayan vuelto a ver. O sea, la terapia de paternidad o este ejercicio que no tiene que ser necesariamente con un terapeuta, o sea, hay familias que lo hacen muy bien ellos solos, pero sí hacer ese ejercicio de qué esperamos de nuestro adolescente, cómo lo queremos cuidar, cuáles van a ser nuestras reglas y dónde está nuestra postura. Ay, muchísimas gracias, me encantó, súper interesante. Muchísimas gracias. Es un gran tema. Gracias por proponerlo. Me encantó tenerte aquí con nosotros. Ay, a mí muchísimo, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y qué creen? Que no va a ser la primera vez ni la última que voy a invitar a Belén. Aquí la tendremos en otra emisión más, como en casa. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí y acompañarnos. Mujeres con historias para contar en la adolescencia.